son las diaclasas o juntas, pliegues, fallas, domos y cuencas. Las más comunes son las diaclasas. ¿Qué son las diaclasas o juntas? Ya lo habíamos definido en la primera clase del curso. Fractura de rocas en la cual no ha habido desplazamiento relativo a lo largo de la ruptura. Esta es una fotografía ya de hace varios años de la zona donde está ahora el túnel que va hacia Puruchuco, donde vemos cómo acá tenemos fracturas de rocas. Acá, en estas líneas, por ejemplo. Eso es diaclasa. Se presenta cualquier tipo de roca. Normalmente ustedes no van a observar en un mapa geológico que se menciona de diaclasas, porque como les indicaba son bastante comunes. El término más conocido son diaclasas, pero también he incluido el nombre de juntas porque en la bibliografía española se emplea este término, juntas, que viene del inglés joint. Joint entonces es diaclasa en inglés. Y en algunas rocas son características o son típicas, como por ejemplo en las rocas, en el basalto, que tiene diaclasas columnares, diaclasas alargadas, es típico para esta roca. Como ya sabemos, la diferencia entre diaclasa y junta, entre diaclasa y falla, es que en la diaclasa no hay desplazamiento de las rocas, en cambio en la falla sí. Acá tenemos un bloque de roca todavía sin fractura, entonces acá en la parte inferior tenemos qué pasa cuando ocurre el diaclasamiento. Simplemente hay una ruptura en el bloque de rocas, pero sin desplazamiento, o con un desplazamiento muy, muy ligero. En cambio, la falla sí ocurre desplazamiento, que puede ser de diferente tipo, puede ser vertical, horizontal. En este caso estamos viendo el desplazamiento del bloque hacia abajo. ¿Cómo se llama cuando en la falla uno de los bloques se desplaza hacia abajo? Es decir, cuando ocurre hundimiento, ¿falla normal o falla inversa? A ver. Normal. Cuando se une falla normal, pero cuando... Falla normal. Sí, cuando es hundimiento es falla normal. Entonces, esas son las diaclasas. Si cuando tengan tiempo vayan al cerrito del vivero de agronomía, ahí van a observar diaclasas. Son estructuras normalmente pequeñas, normalmente. Los pliegues. Acá sí ya estamos hablando de estructuras más grandes, incluso ya que tienen alcance regional, en ciertos casos. Son deformaciones plásticas que sufren las rocas en forma ondulada o ligeramente ondulada, dependiendo del tipo de pliegue. El origen pueden ser fuerzas mecánicas, es decir, fuerzas tectónicas, como por ejemplo presiones laterales, compresión. También las fallas pueden originar pliegues y procesos no tectónicos, como los lacolitos o domos salinos. Generalmente se van a presentar en rocas sedimentarias porque, como ya lo mencionamos cuando estudiábamos las rocas sedimentarias son las más débiles, son más flexibles y plásticas. Sin embargo, también se pueden apreciar, pero en menor grado, en metamórficas y algunas volcánicas. Acá tenemos, por causas tectónicas o fuerzas mecánicas, cómo se pueden formar los pliegues. Esto también este gráfico lo habíamos nosotros dibujado en la pizarra ya desde hace varias clases. Tenemos una serie de estratos, lo cual indica que se trata de rocas sedimentarias, presiones laterales, compresión,
Entonces causa que los estratos se plieguen, se doblen. En inglés, pliegue es fold. ¿Y esto que puede originar? Por ejemplo, en este caso, estos pliegues que tienen esta forma, que ya vamos a ver luego los tipos de pliegues, que se pueden formar montañas o cordilleras. Otra causa de fuerzas mecánicas que originan pliegues son las fallas. Acá observen estos estratos, acá hay una falla, entonces como consecuencia de ello, ha originado que los estratos superiores se plieguen. Este pliegue que tiene una curvatura bastante aguda, que ya vamos a ver qué tipo de pliegue se llama, cómo se llama. Entonces, acá tenemos la falla, esta es la superficie de falla, que ha generado que los estratos superiores se plieguen. Muchas veces esto no se observa en superficie, es decir, la causa del plegamiento, esta falla está al interior de la corteza, sin embargo en superficie sí se puede reconocer el pliegue. Entonces los pliegues también no necesariamente vamos a tener así pliegues verticales, pueden ser pliegues con inclinación, incluso algunos horizontales. En cuanto a las causas no tectónicas, como ya lo dijimos en la clase de estructuras ígneas, el apolito origina pliegues, causa de pliegues. La ruta de ascenso del magma se inyecta en estratos débiles y empuja a los estratos superiores, los pliega, los ondula. Entonces, este es el acolito, el color, este es el acolito. El acolito, entonces, debido a la fuerte presión del magma, ha empujado a los estratos superiores, ocasionando que se plieguen, que se doblen. Entonces, el acolito causa pliegues. Pero también tenemos esta estructura que no hemos estudiado, que se llama domo salino. No tiene nada que ver con el domo volcánico. Entonces, debido a las presiones ejercidas por la sal, se forma este domo que, como ustedes observan, como en el caso del acolito, en la parte superior provoca que los estratos se plieguen, se doblen. No lo vemos acá en el curso, pero puede ser también, o en este caso, como ustedes ven, está originando lo que se llama una trampa petrolífera. Es decir, acá tenemos petróleo. Partes de un pliegue. Tenemos acá el plano axial, esto que está coloreado de verde, es un plano imaginario que divide al pliegue en dos partes iguales. Este es el pliegue, ¿no? Lo que parece una iglesia. El plano axial divide el pliegue en dos partes iguales. El flanco, que son los lados de un pliegue, flanco, la charnela, detrás, la charnela es el punto de máxima curvatura del pliegue. A es el eje del pliegue, una línea que une los puntos de máxima curvatura, y el núcleo, la parte interna del pliegue. Este es en general para las partes de un pliegue. Ahora no todos lo van a presentar de esta manera tan clara. Me refiero a no todos los pliegues, no todos los tipos de pliegue. Sin embargo, estas partes del pliegue son importantes para
describir los tipos de pliegue que existen en la naturaleza. Precisamente acá los tenemos, tipos de pliegues. Recumbente, que también lo encuentran ustedes en la bibliografía como pliegue tumbado. ¿Cómo se define el pliegue recumbente o tumbado? El plano axial, esta línea discontinua, es horizontal. Entonces, en el pliegue recumbente o tumbado, el plano axial es horizontal, está dispuesto en forma horizontal. Este plano axial, este plano imaginario, que divide el pliegue en dos partes iguales. Pliegue en cofre, también lo encuentran ustedes como pliegue caja, acá, en el cual los flancos del pliegue, los lados del pliegue, son aproximadamente perpendiculares, los flancos del pliegue. No hay una charnela definida. Esta sería la charnela, punto de máxima curvatura. Acá la charnela es bastante débil. En la Costa Verde, en el Morro Solar específicamente, ustedes pueden observar un pliegue en cofre o pliegue caja, pequeño. Normalmente esos pliegues son pequeños. A la altura de la cruz del Morro Solar, voltean ese punto y ahí está el pliegue. Les voy a mostrar la fotografía. Pliegue anticlinal. Forma convexa hacia arriba. Pliegue anticlinal. Este pliegue sí puede formar montañas o incluso cordilleras. Por eso se dice muchas veces que las cordilleras son grandes geoanticlinales. Son dos. Y el ciclinal es cóncavo hacia abajo. ¿Sí? Sinclinal. Son bastante comunes, probablemente los más comunes de todos. Bueno, de los dos más el anticlinal. Y muchas veces ambos están presentes en un mismo lugar, si tenemos así. Este es el anticlinal y acá tenemos el sinclinal. Pliegue monoclinal es el pliegue que tiene una sola dirección. Es el pliegue monoclinal. Y el pliegue chevrón o cabrío, este de acá, este es un pliegue chevrón, que está inclinado. El pliegue chevrón o cabrío es el pliegue en el cual la charnela, este punto de máxima curvatura, es bastante aguda. Ese es el pliegue chevrón o cabrío. Hay una empresa, una transnacional de lubricantes que se llama Chevron. Y hace unos años estaba haciendo exploraciones petroleras en el Perú. Incluso llegó a tener grifos. Hace más o menos más de 25 años, 20, 25 años. Ahora ya no. Si ustedes ven el logo de esa empresa petrolera Chevron, es un pliegue Chevron, precisamente. Sí, es Chevron. Existen otro tipo de pliegues, pero es suficiente con estos. Acá está el pliegue en cofre o caja del Morro Solar. Acá está. Es el pliegue en cofre o caja. Está en lutitas. Anticlinal. Los anticlinales normalmente sí son grandes. Acá ven este anticlinal. Anticlinal de calizas. Otro anticlinal de calizas. Este es saliendo de La Oroya, en el Valle del Mantaro. Anticlinal. Forma una montaña. Entonces, en términos de fisiografía,
diríamos que esta es una montaña, o probablemente una colina alta, pero como estructura geológica sería un anticlinal. Es decir, sería una montaña o colina alta compuesta por un anticlinal, constituida por un anticlinal. Sinclinal, como decíamos, forma cóncava, acá ven, sinclinal. Esta fotografía sí no es de Perú. Un curso que llevé hace algunos años en la Sociedad Geológica. Acá está el anticlinal. Vean cómo los estratos, cómo se han doblado. Pliegue Chevron. Esta fotografía es de Irán, del país Irán. Acá está el pliegue Chevron. La charnela aguda. Pliegue Chevron. Y pliegue recumbente. Acá está el pliegue recumbente. Esto que está de color amarillo es el plano axial, ¿no? Este es el gráfico, y acá está el pliegue recumbente, ¿no? Un pliegue tumbado, ¿no? En la superficie. Ustedes pueden observar, estos son, bueno, árboles que han sembrado. En el Perú los más comunes son el anticlinal, sinclinal, y por ahí algún pliegue en cofre, ¿no? Monoclinal, como decíamos, pliegue una sola dirección. Está, el monoclinal. Y observan que acá se ha generado un paisaje, o ha quedado como resultado un paisaje, una zona alta, o es una meseta, y acá una zona más baja, una llanura. Es decir, estas estructuras de formación, o sea, se están dando cuenta que originan también paisajes. No estoy diciendo que los paisajes se deban exclusivamente a esa estructura de formación, sino que algunos de ellos se forman por estructura de formación. Acá vemos cómo esta falla, vean, acá la falla, ha originado que en la parte superior, en la superficie, se origine el pliegue monoclinal. Acá también fue una falla. Entonces queda una superficie elevada en el ambiente y una superficie más o menos plana. Y esto no solo lo podemos ver estructuralmente, paisajísticamente, sino ustedes observen que esto tiene impacto en la actividad del ser humano. Vean la carretera. ¿Cómo era la carretera? Se tiene que hacer esta curva y contracurva para poder seguir su... No, perdón, este no es una carretera, es un río. Este es un río. Vean el río vean el curso del río, cómo tiene estos meandros debido a esta elevación. Ese monoclinal. ¿Hasta acá tuviesen alguna pregunta? Todo claro, profe. Sí, perfecto, gracias. A ver, ¿cuántos alumnos? Bueno, un poco más de la mitad de los alumnos. Seguimos. Las fallas. Falla geológica. Falla geológica. Fractura de roca en la cual ha ocurrido el desplazamiento de un bloque respecto de otro a lo largo de la ruptura. Entonces, si yo les pregunto cuál es la diferencia entre diaclasa y falla, es que en la falla hay desplazamiento de un bloque de rocas. En cambio, en la diaclasa no. Esta fotografía de Puno nos muestra una falla geológica.
Observen estos materiales, estos estratos, y observen este de acá. Entonces, este de acá, estos estratos deberían estar acá. Bueno, no son estratos, estos son los de abajo. Pero esta estructura de roca debería estar acá arriba. Vean la forma. Pero debido a la falla, hay un desplazamiento de este bloque de rocas hacia abajo. Es una falla geológica. Esta es una falla geológica. Las fallas geológicas, desde el punto de vista estructural, son muy importantes porque si son fallas grandes, pueden originar sismos. En el Perú, las dos principales causas de los sismos son, para el caso de la costa, el choque de placas, Nazca con Sudamericana. Y para los sismos de sierra y selva, no estoy diciendo que sea la única causa, pero la principal, para sierra y selva mayormente los sismos se originan por fallas locales, fallas geológicas grandes. Tenemos la falla de Tambomachay en Cusco, la falla de Cordillera Blanca en Ancash, la falla de Huaytapallana, Satipo en Junín, falla de Moyobamba en San Martín, diversas fallas que originan sismos. Bueno, de hecho ustedes ya saben que la principal falla, o más conocida, la más grande, por lo menos que se menciona, es la falla de San Andrés, que origina sismos, terremotos en California, Estados Unidos. También es importante cuando ustedes estén, si van a trabajar ustedes en zona de minas, es cuando sea, o en impacto vial, cuando se haga carreteras o se construya presas de relaves o represas, estas no deben hacerse donde haya fallas, porque las fallas se pueden reactivar. Es decir, cuando hablamos de que una falla se reactiva, significa que ocurre nuevamente el desplazamiento. Entonces, si se ha construido una represa, una presa de relaves donde hay una falla, se reactiva la falla, es decir, se mueven el bloques de la corteza y se puede romper esa represa o esa presa de relaves. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Igual en carreteras. Ya vamos a ver algunas fotografías. En el morro solar también ustedes pueden observar una falla. En el dique del morro solar. Digamos que el dique está acá y acá está la pista. Algo así que nosotros hemos presentado una fotografía en la clase de estructuras ígneas. Entonces, nuevamente el dique se ve hasta esta altura, pero si ustedes levantan más su mirada, ustedes van a observar que el dique debería haber seguido así, esta dirección. Pero ustedes observan que el dique está desplazado hacia la derecha. Esta es una falla horizontal. La falla normal, falla inversa, son fallas verticales. Pero acá había un desplazamiento horizontal del dique. Entonces, esta falla, es posterior a la inyección del dique. Entonces, la falla sería la última estructura, la estructura más reciente. Porque si no, es decir, esto más o menos sería así. Acá está el dique. Entonces, los estratos se dispusieron, como sabemos, los más antiguos son los que están abajo, los más recientes arriba. Luego se inyectó el dique. En este caso, el dique era la estructura más reciente, pero como consecuencia de fuerzas tectónicas, había un desplazamiento del dique y ahora la estructura más reciente es la falla geológica.
Pero la estructura más reciente sería la falla geológica, luego en orden cronológico viene el dique, este estrato y así sucesivamente. Esta es la falla de Chorrillos, que en realidad es un conjunto de fallas, no es una única falla. Son varias fallas que se observan también en el Morro Solar. Acá está la pista. Este es antes de llegar a la cruz. La cruz está por acá. Y ahí ustedes dan la vuelta hacia la playa de la Herradura. Y acá tenemos esta falla, que ya la habíamos mostrado anteriormente. Una falla de cizallamiento. Acá. Vean los estratos y acá vio la falla. A esta superficie de color ocre, ustedes ven, es decir, la superficie por la cual ha ocurrido el desplazamiento de los bloques de roca, se le llama plano de falla. Entonces, este es el plano de falla. Este es el plano de falla. Y acá podemos encontrar, como lo dijimos, en rocas metamórficas, porque este movimiento se ha formado por una fuerte presión, podemos encontrar una roca metamórfica que es la brecha de falla, esta zona. En realidad esto sí debe ser brecha de falla, ¿no? Está a una altura bastante considerable, ¿no? Y observen ustedes acá unas líneas verticales, no sé si las aprecian, algunas de acá, que algunos le llaman fallas secundarias, pero no son fallas secundarias, justo en este curso que les dije que he asistido los 2 últimos fines de semana, el profesor dice que estos se llaman fallas conjugadas. Fallas conjugadas. O sea, las fallas conjugadas, podemos decir, son fallas secundarias a la principal. Esta es la falla principal, fallas conjugadas. Dice, toda falla principal tiene sus conjugadas. Esta es una falla que está casi frente a la playa de la Herradura. Vean. Vean acá y acá. Este bloque está abajo. Y esto que está de color ocre es el plano de falla. A ver. Profesor, ¿de qué está compuesto el plano de falla? Porque es de otro color, ocre. El plano de falla está constituido por las rocas, o sea, las rocas que, como resultado de la meteorización, ¿cuál sería? Se han fragmentado. Porque la brecha de fallas en realidad es la unión de fragmentos de roca, ¿no? Como una brecha, que ustedes conocen la brecha sedimentaria. Entonces, acá sí no hay brecha de falla en esta parte. Pero es simplemente fragmentos de estas rocas, ¿no? Que son lutitas. Fragmentos de roca. Es decir, las lutitas están desintegradas. Se observan clastos. ¿Sí? Sí, profesor. A ver. Acá tenemos el plano de falla. Vamos a llamarle este bloque 1 y bloque 2. Bloque 1 y bloque 2. Yo les pregunto, y esto es importante para identificar si se trata de una falla normal o falla inversa. ¿Cuál de los dos bloques, el 1 o el 2, está encima del plano de falla? ¿Cuál de los dos bloques, el 1 o el 2, está encima del plano de falla? Está montando el plano de falla. ¿El 1 o el 2? ¿El 2? El 2, ¿no es cierto? El 2 está encima, está montando el plano de falla. En cambio, el 1 está debajo del plano de falla. O si quieren, el plano de falla está encima del bloque 1. El plano de falla está encima del bloque 1. Entonces, cuando el bloque está encima del plano de falla, a ese bloque se le llama bloque techo. Bloque techo. Repito, el bloque que está encima del plano de falla se llama bloque techo.
Acá, ¿cuál sería el bloque techo? ¿El 1 o el 2? El 1, ¿no? El que está arriba. El 1 está arriba. Entonces, bloque techo, el que está encima del plano de falla. Y el bloque que está debajo del plano de falla se llama bloque piso. Bloque piso. Repito, bloque techo encima del plano de falla, bloque piso debajo del plano de falla. Bueno, ya el día de ayer explicamos el caso del río Ica, ya no vamos a repetir. ¿Cuáles son los elementos o partes de una falla? Bueno, ya algo nos hemos adelantado. Acá tenemos los dos bloques, 1 y 2. Este es el plano de falla. 3. 3 es el plano de falla, ¿no? Acá está de 3 y esto de color transparente, el plano de falla. El bloque que está encima del plano de falla es el 2. Entonces el bloque 2 se llama bloque techo. Y el bloque que está debajo del plano de falla se llama bloque piso. 3 es el plano de falla, es decir, es la superficie por la cual ocurre el deslizamiento de uno de los bloques. 4, escarpe de falla, es decir, el escarpe de falla es lo que se observa en superficie por donde ha ocurrido el desplazamiento. 5, salto de falla. Salto de falla es la distancia, la longitud en centímetros, metros. No creo que kilómetros sea tan grande, ¿no? Pero centímetros o metros que ha ocurrido ese desplazamiento. Entonces dice, el salto de falla es de 5 metros, el salto de falla es de 50 centímetros. El salto de falla es la distancia que ha habido el desplazamiento. Línea de falla, acá, 6, esta superficie que observamos, a partir de la cual ha ocurrido el desplazamiento. Y esto lo voy a pedir a ustedes que busquen estos dos conceptos. Que también, no lo mencioné, pero también se encuentran en pliegues. Dirección o rumbo de falla, para el caso de pliegues sería dirección o rumbo de pliegues, y el buzamiento del plano de falla o buzamiento del pliegue. Busquen esos dos conceptos, yo les voy a escribir separatas, pero ustedes complementen. Dirección está referido al norte, ustedes se dan cuenta, y buzamiento es un ángulo, más o menos. Esto está en referencia a un plano horizontal. Igual también sucede para el pliegue, pero busquen. Entonces, por ejemplo, se dirá la dirección es, o el rumbo, ¿no? Más se usa el término rumbo. Rumbo se dice que es el rumbo este, oeste, noroeste, el buzamiento es 30 grados, así. Pero busquen exactamente qué significa. Acá tenemos el espejo de falla. En el espejo de falla, ¿no? Esta superficie, no sé si se observan acá unas pequeñas líneas, se aprecian las estrías. ¿Qué son las estrías? Es igual cuando nosotros, por ejemplo, chocamos con una pared y luego vemos que tenemos heridas en nuestro brazo. Supongamos que están con su brazo y han chocado con una pared de una manera violenta, brusca, y tienen laceraciones en su piel. Entonces, también acá, como este bloque, el 2, se está desplazando hacia abajo, provoca que acá se generen estrías, es decir, heridas en la roca. Algunos le llaman arañazos en la roca. Evidencia que ocurrió un desplazamiento. Esto acá, que esta línea muy tenues que se observan.
son estrías. Eso significa que ha habido un desplazamiento. Y línea horizontal, bueno, contenida en el plano de falla. Bueno, eso ya no. Ya ustedes lo van a ver cuando vean los conceptos de rumbo y buzamiento. Falla normal y falla inversa. Sabemos que falla normal, hundimiento. Hundimiento. En geología también el término hundimiento lo va a encontrar como subsidencia, no subducción, sino subsidencia. Aunque el hundimiento de un terreno, la subsidencia de este no se debe únicamente a la falla, puede ser por otras causas. Veíamos el día de ayer el caso de las dolinas, ¿no? Entonces, ¿cuál es acá? Esta es la falla normal, por si acaso. Está acá. Acá, en esta falla, la izquierda. ¿Cuál es el bloque techo? ¿El bloque de la izquierda o el bloque de la derecha? Derecha. El bloque de la derecha, ¿no es cierto? Este es el bloque techo. Y acá tenemos el bloque piso. ¿El bloque techo por qué? Porque el bloque techo está encima del plano de falla. Este es el plano de falla. Encima. Y el bloque piso está debajo del plano de falla. Entonces, ¿cómo podemos definir la falla normal? Falla normal, hemos dicho, en la cual hay hundimiento. Pero ¿qué bloque se está hundiendo? ¿Qué bloque el bloque techo. El bloque techo. Entonces, falla normal se llama cuando ocurre hundimiento del bloque techo. Acá, en el gráfico inferior, ¿cuál es el bloque techo? ¿Izquierda o derecha? Derecha. También el bloque techo es el bloque de la derecha. Entonces, ¿cómo definiríamos a una falla inversa? Falla en la cual el bloque techo se ha levantado. Se ha levantado. Entonces, en las fallas inversas hay levantamientos. El bloque techo se ha levantado. ¿De acuerdo? Bien. Pregunta, ¿qué es una meseta? ¿Qué es una meseta? Un bloque techo cuando pasa por mucha falla inversa. ¿Perdón? No escuché bien. Un bloque techo después de un proceso largo de que sea subiendo. Ya, antes de eso, en términos geográficos ya, en términos geográficos, ¿qué es una meseta? Todavía no vayamos al concepto, a la parte estructural. En conceptos geográficos, ¿qué es una meseta? A ver, ¿qué mesetas conocen del Perú? ¿Han escuchado, han leído del Perú? A ver. No la meseta del expresidente Vizcarra, que decían, ¿se acuerdan cuando hablaba de que ya vamos a llegar a la meseta del COVID? Decía la meseta, no, o sea, no. A ver. ¿Pampa Galeras? ¿Es una meseta? Ya, claro. O sea, como meseta se llama meseta de Parinacochas, ya. Esa es una. Otra. Está bien. Otras mesetas. Acá Cutervo. no, Cutervo no. Que yo sepa, no hay meseta en Cutervo. Mayormente están en la zona. ¿Perdón? En Collao, Puno. La meseta del Collao en Puno, la meseta de Bombón en Junín. Más o menos a qué altitud se encuentran las mesetas. Acá en el Perú, hablamos del Perú. Pues si ustedes ven en otros países va a estar a menor altitud. Pero acá en el Perú. Más o menos a qué altura. ¿Qué animales? ¿200? ¿Cuánto?
Después de los 3.000, 3.500 metros sobre Sí, nivel más o del mar. menos, claro, más o menos después de los 3.500, 3.800, unos 3.800 metros sobre el nivel del mar. Zonas altas. Entonces, ¿cómo se formaron las mesetas? Inicialmente, zonas montañosas, y hubo una erosión de las zonas montañosas. Erosión. Entonces, el relieve quedó así, más o menos plano. Pero, como hubo erosión, hubo un rebajamiento de la parte superior de las montañas. De manera que en términos de altura, más o menos teníamos una superficie de relieve suave de 2.000 metros a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y por movimientos tectónicos, por levantamientos, fallas inversas, toda esta superficie más o menos plana se levantó en bloque, hasta alcanzar la altura a la cual se encuentra ahora, más o menos a partir de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Así se formaron las mesetas, que en términos geomorfológicos se le llama superficie puna, superficie puna. Entonces, una erosión de las montañas, el relieve bajó, disminuyó hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar, una superficie más o menos suave, plana, de baja pendiente, y luego por fuerzas tectónicas provocaron el levantamiento de toda esa superficie hasta alcanzar su altura actual de 3.800 a más, lo que se llama superficie puna, ¿no? Formaron las mesetas. Entonces, como decíamos en la primera parte de la clase de hoy, también esta estructura de formación forman paisajes. Falla normal, ¿cómo se forma? Falla normal, ¿se acuerdan que habíamos visto el día de ayer? Acá, ¿dónde está? La falla normal se forma por tensión, en cambio la falla inversa por compresión. Acá está precisamente la tensión. Vean, la estructura, este libro de Tarbuck, la estructura inicialmente no deformada, luego ocurre el movimiento, se va formando la superficie, el plano de falla, y ocasiona este hundimiento, ¿no? El bloque techo se ha hundido. Entonces, acá queda una superficie elevada, en la parte del bloque piso, acá le llaman muro, bloque muro piso lo mismo, y en la parte inferior queda una superficie baja, un bajo, algunos en otros países le llaman los bajos a esta superficie. Bueno, luego ya puede ocurrir procesos en superficie, es decir, meteorización de estas zonas altas. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Falla inversa, compresión, vean las flechas, como originado que el bloque de techo se levante. También forma, no solo puede formar mesetas, puede formar montañas, etcétera, ¿no? Entonces, falla normal y falla inversa son fallas verticales. Un ratito, espera, medio minuto. Ya, listo, nuevamente. Entonces, decíamos que falla normal y falla inversa son fallas verticales. Las fallas de rumbo son fallas horizontales.
Las fallas de rumbo son fallas horizontales. Horizontales. Tenemos una falla de rumbo siniestral. El bloque que se ha desplazado es el de la izquierda. Y cuando el bloque que se ha desplazado hacia la derecha se llama rumbo, falla de rumbo dextral. Esas son las fallas de falla de rumbo. Que como se dan cuenta, ¿no? Como vean que ese desplazamiento en realidad es un cizallamiento, ¿no? Esto podría ser lo que ha ocurrido en el caso del río Ica. Pero también puede estar involucradas varios bloques de roca, no solo dos. Asociación de fallas. Tenemos dos. Graben o fosa tectónica. Fosa tectónica, no confundir con la fosa que hemos estudiado en la primera parte del curso cuando ocurre el movimiento convergente, que son fosas oceánicas. Este es fosa tectónica. Y el otro, horst o pilar tectónico. Entonces, ¿qué es el graben o fosa tectónica? Siempre cuando ustedes ven el término fosa, significa una depresión. Entonces, fosa tectónica, el bloque central, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques. El bloque central se ha hundido. O los bloques centrales se han hundido. Pero hay un bloque siempre que va a estar a una menor altura. Hundimiento del bloque central. Y por acá puede discurrir un río, por este bloque central. Puede ser más o menos un ancho importante entre los bloques laterales. Y si discurre un río, ¿qué se puede formar? A ver. Geografía. Por discurre un río... ¿Un cañón? No, acá, por eso estoy diciendo que acá puede ser un ancho significativo. Cañón es cuando el ancho es muy, muy estrecho. O sea, no hay depósitos. Pero acá, cuando el valle, ya le dije la respuesta, valle, pues, se forma un valle. Porque hay depósitos de los ríos. El río, como es una zona ancha, el río que acarrea materiales los va depositando y va formando valles. Entonces, algunos valles se pueden formar o se encuentran en fosas tectónicas. En algunas referencias bibliográficas, por ejemplo, se indica que el Valle del Mantaro es una fosa tectónica. Y también algunos ríos pueden avanzar por fosas tectónicas. También algunos especialistas indican que el lago Titicaca se encuentra en una fosa tectónica porque se ha rellenado de agua, ¿no? Lo contrario es el horst o pilar tectónico, en el cual el bloque central se ha levantado. El bloque central se ha levantado. Puede formar altiplanicies, ¿no? Elevación de terrazas. Ese es el horst o pilar tectónico. Entonces, para la fosa tectónica sería un hundimiento, podríamos decir una falla normal, y para el horst o pilar tectónico, un levantamiento o falla inversa. Falla de cabalgamiento. Sabemos que lo normal es que los estratos más antiguos estén a mayores profundidades y los más recientes más cerca de la superficie. Pero en ciertos casos, ya por movimientos tectónicos, observamos en la parte superior estratos antiguos y en la parte inferior estratos más recientes. Y eso se puede haber formado por una falla de cabalgamiento. Entonces siempre va a haber en toda falla, siempre va a haber un inicio, acá un cabalgamiento incipiente, por fuerzas tectónicas, ustedes ven acá el esfuerzo,
es un esfuerzo dirigido solo en este sector, que va originando que esta parte de los estratos vayan ascendiendo las rocas más antiguas, de manera que van ubicándose sobre los estratos más recientes. Acá. Y finalmente, ahora observaríamos en superficie los estratos más antiguos y debajo estratos más recientes. Y puede volverse algo más complejo de lo mostrado, como lamentablemente no lo pudieron observar el día domingo, es que también por acá puede haber magma. Y lo que hubieran observado ahí es que en esa falla de cabalgamiento también hubieran encontrado rocas intrusivas. No es el caso de este gráfico. Entonces, esa es la falla de cabalgamiento. Las rocas más antiguas ahora están en superficie debido a un esfuerzo lateral dirigido que ha favorecido el ascenso del material de mayor edad. Acá especifica el lugar, en Estados Unidos, más o menos una extensión considerable, pero el que está en la ruta Pachacamac es relativamente pequeño. En algunas carreteras del país, sobre todo en sierra y algunas partes de selva alta, ustedes encuentran avisos que están pasando por una falla geológica. Acá tenemos, en el lado izquierdo, fotografía, una falla geológica en la zona de Morococha, ya habiendo pasado Ticlio, una falla geológica hasta la carretera central. Y acá al lado derecho, en Payasca, en Ancash, está la pista, inicio de falla geológica, es decir, es un tramo. Les advierte porque probablemente si tuvieran mala suerte, están pasando y justo se reactiva la falla, ¿no? Entonces puede provocar un accidente. Y para terminar con este tema, las dos últimas estructuras muy poco comunes, domos y cuencas, o cubetas también le llaman. El domo tiene su origen en un anticlinal. Sabemos que un anticlinal es esto, ¿no es cierto? El pliegue en forma convexa hacia arriba. Es un anticlinal. Vamos a poner otro, vamos a poner ya. Este es un anticlinal. Estrato 1, estrato 2, estrato 3, 4, 5. Ya uno más. 6. Domo. Antes, bueno, este es un anticlinal. Bien. ¿Qué pasa si ocurre una erosión? Erosión. Es decir, se erosiona todo el material suprayacente. Se erosiona todo el material suprayacente. Y ahora solo se expone este material, lo que está acá. Ahora en superficie, la línea amarilla constituye ahora la nueva superficie. ¿Qué es lo que vemos en la superficie? Que en la zona central, vamos a reconocer los estratos más antiguos de la zona central. No sé por qué no cambia de color.
Acá en la zona central vamos a observar los estratos más antiguos, el 6, el 5, el 4. Y alejados de la zona central están los estratos más jóvenes. Es el domo. Es un domo. Y esta estructura, según lo dicen que se observa desde el espacio, de la parte derecha, es el llamado Ojo del Sahara. El Ojo del Sahara. El Ojo del Sahara es un domo. Creo que está en Mauritania, en África. El Ojo del Sahara. Y la otra estructura son las cuencas o cubetas, que se van a originar a partir de un sinclinal. Sinclinal. Trato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como en el caso de la anterior estructura, ¿qué pasa si tenemos una erosión? Ahora, ¿qué vamos a tener en la zona central? A diferencia del domo, que en la zona central teníamos estratos antiguos, en la cuenca o cubeta, en la zona central vamos a tener los estratos más jóvenes. Acá. Los más jóvenes. Acá están los estratos más jóvenes. Y alejados del centro están los estratos más antiguos. Esa es la cuenca o cubeta. Cuenca o cubeta. Entonces, el domo viene de un anticlinal. Consecuencia de ello, en la consecuencia de la erosión del anticlinal, en la zona central tenemos los estratos más antiguos y alejados los más jóvenes. En cambio, en la cuenca o cubeta proviene de un sinclinal, pero es erosionado. En la zona central tenemos los estratos más jóvenes y alejados los estratos más antiguos. Y acá tenemos esta cuenca o esta cubeta de México, del estado de Nuevo León, en México. No son comunes, sí son grandes normalmente, pero no son comunes estas estructuras. Estas dos últimas estructuras, domos y cuencas. Entonces, resumiendo, las estructuras más comunes de deformación, las más abundantes son las diaclasas. Sin embargo, no tienen mucha importancia. Normalmente son pequeñas, no aparecen en los mapas. Sí pueden ser importantes porque como ya hay fisuras, hay fracturas, puede por ahí avanzar el agua, puede haber vertimientos de sustancias contaminantes. Las dos estructuras de deformación más importantes son las fallas y los pliegues y fallas. Y de las dos, las fallas, porque, como decíamos, en las fallas hay movimiento, se pueden reactivar en cualquier momento y pueden provocar destrucción de construcciones, de edificaciones realizadas por el hombre, o bien fenómenos de remoción en masa también, deslizamientos, ¿no? Derrumbes, etcétera. Caída de rocas también puede provocar, y tal vez lo más serio, los sismos. Bien, eso respecto a las estructuras de deformación. ¿Preguntas, jóvenes? Mayormente lo que está adentro, en el centro, el estrato más joven sería rocas intrusivas porque vienen... No, son estratos. No necesariamente. Son estratos, No. Sí, son sedimentarias.
¿Otra consulta? ¿Alguna consulta? Ya. Bien, jóvenes, entonces terminamos la clase de hoy. Ya les subí el material